Demos un par de minutos que se terminan de conectar los demás compañeros que también estuvieron en la primera parte y continuamos. María, una pregunta. Eh, el valor de la acción, el precio de la acción, es lo que aparece en la bolsa de mercado, ¿verdad? En La la bolsa bolsa de de valores. valores, así es. Ok. Ya, a ver chicos, si no vamos comenzando mientras sus demás compañeros se terminan de conectar. A ver, como sus demás compañeros también me habían comentado que querían ver nuevamente una dinámica similar a la que hicimos para la PC1, que es ver una PC pasada. Y en esa línea quiero ir sobre una PC2 que tuvimos en el ciclo pasado, que justamente fue de Luz del Sur. ¿Sí? ¿Me confirman si pueden ver mi Word? Sí se puede ver. ¿Cómo quisieran trabajar, chicos? Yo me acomodo un poco más a lo que ustedes quieren, que resolver dudas, plantear nuevamente una metodización o quieren ver una evaluación pasada. ¿Cómo se sienten más cómodos trabajando? Chicos, ¿me escuchan? ¿Cómo dijiste? ¿Cuáles eran las opciones, Mario? Disculpa. Ah, sí, les decía que cómo se sienten, digamos, más cómodos trabajando, si era un poco más la dinámica de que esas sesiones sean una especie de foro como para consultas y que sea una comunicación bidireccional, como que sea una metodización nuevamente del estado financiero, o que sea parte de revisar peces pasadas y evaluaciones pasadas para que sepan la mecánica de la pregunta e ir por esa rama. Creo que para la primera PC o fue para el parcial, que revisamos primero el examen y luego ya se veía el metodizado. Sí, creo que peces pasadas y luego reforzamos con las dudas y el metodizado si en caso hay algo que ver. De acuerdo. Ok, me quedo con ese comentario entonces. Creo que igual, ya, perfecto, como ustedes me comentan. Entonces, bueno, en este caso les estoy proyectando en la PC pasada número 2 del ciclo pasado, del 2019-2. El caso era Luz del Sur y subsidiarias, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, tiene igual nuevamente, tres partes o tres grandes estructuras, ¿no? Tres preguntas grandes. Las instrucciones son similares a como ustedes ya las conocen, ¿no? Con la información que haya usted recopilado del sector económico, se le pide responder las preguntas siguientes, considerando para sus respuestas un espacio máximo de una carilla por cada pregunta. Y este espacio máximo incluye los cuadros para que puedan servir de sustento a su respuesta. No está permitido usar lápiz o lapicero borrable. Bueno, eso era para cuando el curso era presencial. Y bueno, la pregunta uno te dice, luego de conocer y analizar la información financiera, responda las siguientes preguntas
Y bueno, como les comenté, siempre viene de cajón una pregunta que es, ¿qué puede comentar de la gestión del riesgo de tipo de cambio? ¿Sí? Siempre va a venir una pregunta relacionada al riesgo. Puede ser riesgo de crédito, ¿sí? Riesgo de tasas de interés, como vimos en algún momento. Riesgo de mercado, que puede ser riesgo de tipo de cambio, ¿sí? En este caso, te preguntaban específicamente por el riesgo de tipo de cambio y bueno, te comentaban, o la respuesta era que ha habido una buena gestión en la exposición al riesgo de tipo de cambio, dado que se han disminuido la exposición al mismo. ¿Qué quiere decir que se ha disminuido la exposición al mismo? Como pueden ver que en el 2017 tenías 11 millones de posición neta pasiva y en el 2018 solamente bajaste a 154.000, ¿sí? Entonces se redujo considerablemente tu posición en moneda extranjera, lo cual es eficiente, ¿sí? Y bueno, como ustedes ya saben, tienes que comentar cómo fue la fluctuación del tipo de cambio de año contra año, si se incrementó, disminuyó, y cómo esto ocasiona generar una ganancia o una pérdida en el estado de ganancias y pérdidas, y si es que la empresa utiliza derivados de cobertura para mitigar este tipo de riesgo. ¿Sí? Por ese lado, como hemos comentado varias sesiones pasadas, creo que todo lo tenemos bien interiorizado y sabemos al detalle justamente la operativa del tipo de cambio, ¿no? Lo hemos repetido todas las clases, le hemos dedicado unos minutos de cada sesión, entonces creo que no deberían tener ningún problema por ese lado. La pregunta B, por ejemplo, les decía, con la información al cierre de octubre de 2019 versus diciembre de 2018, ¿qué pasó con el valor de mercado de la acción de Luz del Sur? Y te pide sustenta el motivo del cambio. Si existe, ¿qué fundamenta el movimiento del mercado? En este caso, dentro de los estados financieros, también decían que Luz del Sur será comprada por una empresa china, ¿sí? Entonces, esta adquisición movió el tipo de cambio, perdón, el precio de la acción en el mercado. Ahora, para esto, obviamente ustedes tienen que tener a la mano, bueno, en el ciclo presencial tenían la laptop para entrar a internet y poder ver el precio de la acción y ahora como las PCs son virtuales, tienen que ingresar a la bolsa de valores y justamente ver a qué precio está cotizando la acción, ¿sí? Por eso te decían, con la información al cierre de octubre de 2019 versus diciembre de 2018. Entonces deberías ver cuáles eran los precios de las acciones en esos momentos y justamente tratar de identificar por qué se dio esta variación en los precios. Recordemos nuevamente, y para eso les voy a compartir nuevamente mi pantalla de la bolsa de valores, si me dan un segundo. Aquí, en este caso, me confirman que puedan ver la bolsa de valores, la página de la bolsa de valores. Sí, Ya, lo que tendrían que hacer, por ejemplo, era irse, si mal no recuerdo, la pregunta te decía, te hablaba de octubre de 2019, entonces seleccionabas octubre 2019 y le ponías hasta noviembre de 2019, por ejemplo, para ver todo el mes de octubre. Si se dan cuenta, parte del 1 de octubre del 2019 hasta 31 de octubre de 2019. Entonces, aquí tienes toda la información al cierre de octubre, sería el último día hábil que abrió la bolsa de valores, y puedes ver cuál es el precio de apertura, el precio de cierre, la máxima, la mínima, el promedio y la cantidad negociada y monto negociado. ¿Sí? Entonces, con esta información, que es 23.8, tenemos que hacer la comparación a diciembre del 2018. ¿Sí? Entonces, si vemos de diciembre de 2018 a enero de 2019, como para que nos dé la última cotización del año, y se dan cuenta, pasaba de 10.95, ¿sí? Del cierre del año a casi un poco más del doble. Entonces, tenían justamente que identificar esos dos valores y comentar, en este caso, en base al estado financiero y la revisión que habíamos hecho, que justamente la empresa china Yangtze Power International está adquiriendo el 83.6% de las acciones de Luz del Sur, ¿sí? Que justamente está en manos de Sempra Energy. Entonces, ese tipo de datos, por ejemplo, se puede tomar tanto de mercado, ¿sí? Como googleando, pero ¿qué nos da el indicio de que algo está pasando? Nos da el indicio justamente de que el precio de la acción ha tenido un cambio grande, ¿sí?
se ha apreciado o ha depreciado en una gran proporción. Entonces eso también es un indicador clave que podemos utilizar para ir de alguna forma viendo cómo se comporta el precio de la acción en el mercado secundario. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, en la pregunta C, voy a regresar ahora sí nuevamente al Word. ¿Me confirman que pueden ver el Word, chicos? Sí, sí Sí, se se ve. ve. Ya, perfecto. La pregunta C nos dice, en base a los indicadores de mercado, usted encuentra que el competidor A Distribuidora SAA cotiza su acción a 10.50 soles al cierre de 2018 y el cierre del lunes 4 de noviembre fue 20 soles. En base a los datos, ¿en cuánto estima la utilidad por acción, el UPA, de A Distribuidora S.A. al cierre del 2018? Se sabe que el ratio PER es de 9.55 para el cierre de 2018 y 10 para el 4 de noviembre del 2019. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Como conocemos la fórmula del PER, sabemos que el PER es igual al precio de la acción dividido entre el UPA, simplemente despejar una variable, ¿sí? Si el PER es de 9.55 para el cierre de 2018 y te dice que el precio de la acción es de 10.50, simplemente despejamos el UPA y obtenemos que el UPA es de 1.10 soles, ¿sí? Que quiere decir utilidad por acción. Entonces, solamente es jugar con las variables, no es nada complicado. Y como ustedes ya saben, y lo hemos visto tanto en el video como en la explicación que les he dado, el PER es igual al precio de la acción dividido entre el beneficio. ¿Cómo medimos el beneficio por acción? Lo medimos como utilidad neta por acción. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Sí. A ver, yo les hago la consulta. Como hemos visto el PER, en este caso un PER, digamos, de 10, ¿qué implicaría un PER de 10? ¿Cómo lo interpretan? Primero, ¿a ustedes qué les conviene? ¿Que el PER sea alto o bajo? Bajo. Bajo. Ok. ¿Por qué les conviene que sea bajo, chicos? Creo que si el PER es mayor, entonces terminas ganando menos de lo que estás pagando. ¿Ya? O A sea, ver, mientras sí. yo creo que es mientras mayor sea el PER, como que más se demora en regresar lo que invertí. Ujú, tal cual, perfecto. Luciana, ¿cierto? Sí, soy Luciana. Sí, perfecto. Como comenta Luciana, igual en el chat creo que Carlos comentó, bueno, es la cantidad que estamos pagando por uno de beneficio. Sí, pero si quieren la interpretación más genérica, justamente lo que comenta Luciana. ¿Sí? Si el PER es muy alto, quiere decir que nos vamos a demorar. Por ejemplo, por poner 10, sería alrededor de 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque el precio de la acción está en un momento dado, pero el UPA, el beneficio por acción, ¿por qué rango de tiempo se da? De manera anual, ¿no es cierto? Porque la utilidad neta la estamos calculando por cada año. Entonces, justamente, al ser anual, justamente nos indica en cuántos años estaríamos recuperando nuestra inversión. Si fuera 10, quiere decir que en aproximadamente 10 años vamos a recuperar a costa del beneficio por acción el precio que hemos pagado por cada acción. ¿Sí? Ahora, si es menor, quiere decir que, si fuera uno, quiere decir que con el beneficio de la acción de un año, vamos a recuperar el precio de la acción que hemos pagado. Entonces, eso es un criterio importante. Y como les comenté, no pueden comparar, o una limitante es que no se pueden comparar pairs de diversas industrias. Entonces, siempre tienen que hacerlo dentro de la misma industria para poder estar seguros o en todo caso poner en la solución esa limitante, ¿no? Mencionar que existe esta limitante en cuanto al pair. Perfecto. A ver, continuemos entonces. En la parte B
nos dice lo siguiente. Si distribuidora A S.A. tuviera los mismos incentivos y riesgos en el mercado que Luz del Sur, últimas noticias similares, la misma cantidad por acción el cierre de 2018, pero su acción en el mercado cotiza al cierre del 2018 a un precio inferior que Luz del Sur, digamos 10 soles por acción, compraría acciones de distribuidora A S.A., justifique calculando la rentabilidad de la acción de cada empresa. En este caso, la rentabilidad por acción también sabemos que se puede sacar con el PER, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, lo que calculamos simplemente es la cantidad de años y para saber la rentabilidad va a ser el siguiente ratio, ¿sí? La rentabilidad por esa acción va a ser 1 entre el PER y esa va a ser la rentabilidad que estemos calculando por cada acción. ¿Por qué 1 entre el PER? Porque, a ver, si es 1 entre 1 va a ser igual a 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que la rentabilidad anual es que yo voy a recuperar mi inversión al cabo de un año, o sea, 100%. Ahora, si es que es el PER 2, ¿qué quiere decir esto? Que el beneficio por acción me va a permitir recuperar mi inversión en 2 años. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que estoy ganando? Del 50%, 1 entre 2, 50%. ¿Sí? Quiero que eso también quede claro, chicos, para que no haya confusiones. Y con esto simplemente calculábamos la rentabilidad para cada empresa, ¿no? La de Luz del Sur es 1 entre el PER de Luz del Sur, que es 1 entre 9.89, que es igual a 10.11. Y en el caso de la distribución o la distribuidora ASA, como es de 9.0, perdón, sí, 9.03, la rentabilidad es 1 entre 9.03, con lo cual la rentabilidad es de 11.07. ¿Sí? Nuevamente, como pueden ver, a menor PER, mayor rentabilidad. ¿Sí? A menor PER, mayor rentabilidad. Entonces, eso también es un factor importante que ustedes tienen que analizar. ¿Sí? Hasta este punto, chicos, ¿todo claro? Mario, ¿por qué estaba uno sobre el PER? Porque les comentaba que para calcular la rentabilidad de la empresa, tenemos que hacer el ratio del PER inverso. O sea, 1 entre el PER me va a permitir calcular la rentabilidad sobre la acción. ¿Por qué? Porque justamente si es que el PER fuera de 1, o sea, el PER es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que el precio de la acción, o sea, con los beneficios que estoy generando, voy a pagar justamente todo el precio de la acción. Entonces, voy a recuperar toda la inversión en un año. Entonces, si divido 1 entre 1, es el 100%. Quiere decir que mi rentabilidad va a ser del 100%. Sí. María, Ah, ok, gracias. una pregunta. Si no me dijeran que se tienen riesgos e incentivos de mercado similares, o si de repente solo me dijeran que cuentan con incentivos similares o riesgos similares, Ujú. o sea, no los dos conjuntamente, sino por separado, o que simplemente no me dijeran esa parte, yo tendría que mencionar de que hay una limitación por diferencia de Claro, industria, claro, tendrías que y, mencionar esa pero, limitación. Ojo, la industria no, porque son parte de la misma industria. Arriba te decían que distribuidora también era parte de la industria, pero ok, tendrás que ok. mencionar la limitante de las expectativas, ¿no? Porque recordemos que en el video había una limitante que decía que un PER bajo no necesariamente siempre va a ser bueno, sino de repente que los inversionistas tienen muchas expectativas positivas de esta empresa. Sí, Ya. porque recuerda que el precio de la acción no solo, o sea, a ver, el precio de la acción, si quieren verlo, ¿cómo lo definen em, a nivel de, a ver, esto escapa un poco el curso, ¿sí? Es material justamente de estos cursos que les comentaba que son los del CFA, que comentan cuál es el precio o valor de un título o un security que le llaman ellos, que es, digamos, un título valor, pongámosle así para la traducción al español sencillo. Ustedes saben que el precio de una acción, el precio una acción o una empresa es relativo. ¿Por qué relativo? Porque hay algo que se llama precio de mercado, que es justamente el precio que cotiza en la bolsa de valores o que cotiza en un mercado, en una bolsa ordenada. Y luego tenemos otro tipo de precio o otro tipo de valores. Por ejemplo, el valor intrínseco. ¿A qué le llamamos valor intrínseco? Le llamamos valor intrínseco al valor que nosotros podemos hallar producto de haber traído, por ejemplo, a presente. Valorizamos una empresa, y esto lo van a ver ya en Finanzas 1 y Finanzas 2. Para valorizar una empresa, ustedes tienen que traer a presente los flujos de caja descontados, ¿sí? Que le llaman el DCF, el Discounted Cash Flow. Entonces lo traen a presente y pueden calcular el valor de la empresa. Y se van a dar cuenta que en la realidad no todas las empresas concuerdan
con este valor que hemos traído presente con el precio de mercado actual. ¿Por qué? Porque el precio de mercado contempla distintas cosas, contempla un componente de especulación, que quiere decir justamente lo que los inversionistas esperan de esa empresa. Y también, por ejemplo, y se acuerdan, no sé si recuerdan esto a inicios del curso, cuando les comenté el caso de Graña y Montero, creo que fue en la primera sesión o en la segunda sesión, donde justamente les decía que apenas salió noticia de Odebrecht, por ejemplo, el precio de Graña se desplomó, cayó y perdió en rentabilidad números fuertes a doble dígito, pero si ustedes veían de alguna forma en ese momento, los ratios de la empresa no habían cambiado, la empresa no estaba pasando en ese momento por problemas de liquidez, sino solamente había salido una noticia, que fue la primera, ¿no? Luego ya desencadenó todo en problemas internos de liquidez y de rentabilidad, pero la primera, por ejemplo, solo iba al escándalo mediático. Entonces ese escándalo mediático tuvo una repercusión en el precio de la acción. Y así como pasó en Graña y Montero, por ejemplo, puede pasar en cualquier empresa, que no necesariamente, digamos que le va a afectar el flujo de caja o la liquidez o la solvencia o la rentabilidad de la empresa, sino solamente el hecho de que sale una noticia ya te afecta el precio de mercado. ¿Por qué? Porque tienes inversionistas que actúan sobre noticias y que quieren deshacer su posición. Si antes habían invertido en tu empresa, quieren venderla ahora porque ya no quieren tenerla dentro de su portafolio. Y obviamente si bastantes quieren vender, el precio va a caer. Entonces, por eso también les digo que el valor intrínseco, que es, digamos, el valor teórico de lo que debería valer, no va a ser igual al valor de mercado. Y a eso tenemos que adicionarle otro tipo de valor que también se menciona en este instituto, digamos, que es el CFA, que es el valor del inversionista. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un inversionista, el valor que tú puedas calcular de una empresa va a ser distinto al de otro inversionista. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar una empresa, va a ser porque tú quieres aplicar, digamos, tus economías de escala, tu red de distribución, etcétera, y eso te va a permitir a ti generar costos, o sea, generar ahorro en algunos costos e incluso poder incrementar las ventas en algunos niveles. Entonces, esa empresa para ti va a valer un número distinto a lo que vale para otra persona. Entonces, también por eso existen diversas ofertas, por ejemplo, cuando se quiere adquirir una empresa, ¿sí? Un comprador A puede pagar un monto muy distinto a un comprador B. ¿Por qué? Porque de repente para el comprador A esa empresa es mucho más valiosa. Entonces eso también impacta en el precio de la acción. Y como les digo, por eso el precio de la acción no es que refleje teóricamente el 100% el valor de la empresa, sino refleja también las expectativas de los inversionistas. Y en este caso, como mencionamos, una limitante del PER es que justamente el PER también no sigue la lógica de que siempre va a ser un número calculado cuantitativamente y que tenga sentido, sino que a veces puede ser influenciado por la expectativa del inversionista. ¿Por qué? Porque toma como dato el precio de la acción y el precio de la acción se mueve en base a la expectativa que tienen los inversionistas. Entonces, por ese lado también puede verse afectado. ¿Sí? Lo que te querían decir con ese pequeño párrafo que decían que tienen los mismos incentivos y riesgos en el mercado, quiere decir de alguna forma que estábamos ante dos empresas que tienen los mismos niveles de riesgo, las mismas expectativas, entonces no tendríamos esa limitante, ¿no? Si es que no dijera eso, podrías tú igual hacer tu cálculo, pero mencionar que tiene una limitante justamente la perspectiva que tienen los inversionistas para ambas empresas, que no necesariamente va a ser la misma. ¿Sí? Sí, Mario, gracias. ¿Claro, chicos? Perfecto. A ver, por ejemplo, cuando vamos a la pregunta número 2, que ya no estamos hablando, si se dan cuenta, son bloques segmentados. En la parte uno hablábamos exclusivamente de todo lo que era de mercado, tipo de cambio, precio de la acción, y en la pregunta 2 va a ser un poco más aterrizado ya de la empresa. Por ejemplo, nos dicen, en febrero de 2018, Luz del Sur S.A. se agregó un bloque de activos y pasivos relacionados a la central hidroeléctrica Santa Teresa, CHST, a favor de la subsidiaria England Energy SAC, y de esta forma el negocio de generación de electricidad está ahora en una empresa subsidiaria y el de distribución de electricidad queda en la empresa matriz. Sin embargo, cuando se hace una segregación de activos y pasivos, puede suceder que las empresas involucradas alteren significativamente sus indicadores de solvencia y liquidez. Por eso se le pide a usted efectuar lo siguiente, previa reclasificación de las partidas contables que consideren en los estados financieros auditados: a. Calcular para el año 2018 los tres ratios siguientes: cobertura del interés del EBITDA, deuda financiera entre EBITDA y cobertura del servicio de deuda.
solamente para la subsidiaria Inland Energy SAC, ¿sí? Y te dice, nota, considere la definición de cada ratio según la plantilla de metodización. En este caso solamente teníamos que, bueno, se los comento aquí, igual lo vemos con más detalle, es calcular los ratios, pero para la subsidiaria únicamente, ¿sí? Entonces tenemos que ir a la nota, ver cuáles son los ratios o las cuentas que necesitamos para calcular estos ratios, que son cobertura de intereses, cobertura de financiamiento entre EBITDA, deuda financiera entre EBITDA y cobertura del servicio de deuda, ¿sí? Y recuerden nuevamente que el ratio clave, y justamente lo que vimos en clases pasadas, es la deuda financiera entre EBITDA. ¿Por qué? Porque me va a decir en cuántos años voy a poder ser capaz de pagar mi propia deuda, ¿sí? Y acá hago énfasis nuevamente, no sé si recuerdan que este ratio de deuda financiera entre EBITDA, les recalqué varias veces que tiene que estar en línea con lo que me dice el ratio de mi tiempo de vida útil de mi deuda, ¿sí? Porque si son muy diferentes, si mi vida útil de mi deuda es muy pequeña, ¿qué va a pasar? A ver, chicos, ¿algún voluntario? ¿Se acuerdan cuando yo les dije qué pasa si la vida útil de mi deuda es de un año y, por ejemplo, en este caso mi deuda financiera entre vida es de 4.2? ¿Qué pasaría? De que mis deudas van a vencer antes. Ya que mis deudas van a vencer a un año y yo recién voy a poder pagarlas a 4.2. Entonces, obviamente tengo un problema, ¿sí? Ahora, si fuera lo opuesto, digamos que mi deuda financiera entre vida igual es 4.2, pero mi vida útil de mi deuda está en 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que mi deuda va a vencer aproximadamente en 10 años, pero yo voy a poder pagarla en 4.2 años. Entonces, de alguna forma podría parecer también que está bien o que es bueno, pero ¿cuál es el inconveniente ahí? ¿Quién me dice cuál es la contra en ese escenario? De que mis deudas están a largo plazo, la mayoría podría decirse. Ya, pero en ese escenario, ¿es bueno o malo? Y yo creo que sería bueno, ¿no? Porque si yo quisiera, podría pagar antes las deudas. Ya, ¿algún otro voluntario? ¿Todos piensan que es bueno? Chicos, ¿todos piensan que es bueno? ¿Alguien que piense que sea malo? Creo que lo malo podría ser de que no estoy reinvirtiendo mi dinero. Ya, pero si quieres a lo más ácido posible, ¿qué va a pasar? Que mi deuda está a 10 años y mi deuda financiera entre vida está a 4.2. O sea, me dice que yo puedo pagar mi deuda en 4.2 años, pero mi deuda va a vencer en 10. Entonces tengo 5.8 años que estoy pagando intereses de más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente yo puedo pagarlo en 4.2, pero por alguna razón decidí que mi deuda venza en 10 años. Entonces estoy pagando esa diferencia de esos 5.8 años de intereses, digamos, de más, ¿no? Porque si yo lo hiciera calzar, podría pagarlo en 4.2 años y no pago esos intereses adicionales. ¿Sí? No sé si me siguen la lógica, chicos. Sí, sí te entiendo. ¿Sí? ¿Los demás chicos me siguen la lógica? Sí, Perfecto. A ver, por el chat también me están... Perfecto, por el chat también creo que me están contestando. Muy bien. Luego, a ver, continuando con esta evaluación previa para que la puedan ver, me dice, ¿no? La parte B, por ejemplo, obtener para los años 2018 y 2017 los siguientes importes en miles de soles para Luz del Sur, SA y subsidiarias, excluyendo a Inland Energy. En este caso, es simplemente volver a, como les comenté, ¿no? Parte del metodizado, excluir, excluir la subsidiaria Inland Energy. ¿Sí? Es simplemente una pequeña pregunta de
de mover cuentas. Estos, como les dije, si tienen el Excel a la mano es muy rápido. ¿Sí? La parte C, les decía, por ejemplo, calcular los mismos ratios indicados en el ACAPI-TA para Luz del Sur S.A. y subsidiarias, excluyendo Island Energy SAC, y la generación de energía, es volver a calcular los ratios de cobertura de intereses, deuda financiera entrevista y cobertura del servicio de deuda, pero ahora para Luz del Sur sin Inland Energy. O sea, lo que habíamos separado en un primer momento para hacerlo solo, ahora separarlo totalmente de Luz del Sur y solamente quedarnos con el total. Y en la parte 3, que sí quiero hacer un poco más de énfasis en la pregunta 3, te dice, ¿no? Revisando los estados financieros de Luz del Sur, usted podrá verificar que la rentabilidad del accionista ha disminuido ligeramente en el último año. Para analizar esta disminución, usted se pone creativo con la álgebra y logra desagregar el ROE de la siguiente manera. A ver, ¿quién me puede decir cuál es esta manera de desagregar el ROE? ¿Qué nombre tiene? ¿Se acuerdan? Lo vimos, se los enseñé casi en las primeras semanas. ¿Recuerdan que les dije que el ROE podía descomponerse mediante 3 ratios? Creo que el primero es el margen neto. Ya, pero en Quería total, saber. ¿cómo se llama ese método? Era el de DuPont, El ¿no? DuPont, ¿no es cierto? Perfecto. Si te das cuenta, te dice el ROE, lo están descomponiendo en el margen neto, en la rotación total del activo y en el apalancamiento. Entonces, al hacer eso se llama DuPont. ¿Y qué te dice la pregunta? Simplemente analiza el DuPont y comenta. Recordemos que para analizar el DuPont también tenemos que hacer no solamente del último año, sino también de los 3 ratios, pero históricamente, ¿no? Del 17 al 18, por ejemplo, o 16, 17 y 18 para tener un análisis un poco más elaborado. Entonces, por ese lado, es simplemente fácil de calcular, como ya lo hemos visto en diversas oportunidades en el curso, y calculábamos el ROE utilizando el DuPont. ¿Sí? Y como medida de comprobación pueden hacer el ROE como utilidad neta entre patrimonio promedio y les debería salir los mismos montos. ¿Sí? No tendría por qué ser distinto. La parte B te comenta que hace poco se supo que Sempra Energy acordó la venta de su participación en su división de América Latina, en las que en conjunto incluyen el 83.64% de las acciones comunes que posee Luz del Sur S.A., Luz del Sur, a la firma china Yangtze Power International Hong Kong CO Limited, CIP, por 3.590 millones de dólares en efectivo. Esta operación originará una OPA. OPA quiere decir oferta pública de adquisición. ¿Sí? No sé si para esto en el inglés ¿han escuchado el término IPO? Sí, es un término utilizado comúnmente en finanzas en inglés. IPO quiere decir Initial Public Offer, ¿sí? Que es cuando una empresa emite sus acciones por primera vez en la bolsa de valores. En español se llama OPA, Oferta Pública de Adquisición. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es una oferta pública para que una empresa compre la otra empresa. No tiene nada digamos, de fuera de lo común, eso es lo que se hace siempre. Y te dice con muy buenas proyecciones. ¿Qué indicadores de rentabilidad de la empresa debería mover este evento de importancia? Ahora, recordemos, como les comenté, perdón, el IPO es cuando una empresa saca por primera vez acciones al mercado de valores. OPA se distingue ligeramente en que la OPA es cuando una empresa ya tiene acciones en el mercado de valores y una empresa quiere comprar una gran parte de esas acciones. ¿Sí? No sé, solamente para que no confundan, porque yo sé que algunos relacionan este término con el otro y, el IPO no es exactamente igual a la OPA, ¿sí? Para que quede claro. Entonces, bueno, simplemente te dice qué indicadores de rentabilidad de la empresa deberían mover este evento de importancia. En este caso, si es que una empresa va a comprar en la otra empresa, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría mover? Se podría mover la rentabilidad de la acción, como vimos que era 1 entre el PER, justamente ¿por qué? Porque va a cambiar el precio de la acción. Ahora, ¿esto impactaría indicadores de rentabilidad internos a la empresa? No, porque una adquisición se da en un mercado bursátil mediante el precio de la acción, mediante la acción misma. No se da internamente de la empresa y no efectúa ningún movimiento interno. Entonces no es que tenga mayores ventas o mayor utilidad neta o mayor ROE,
sino solamente la rentabilidad sobre la acción. ¿De acuerdo? Y finalmente, la última pregunta es si el precio de la acción de Luz del Sur después de la OPA cotiza en 24 soles por acción, considerando los valores de mercado actuales para esta acción, explique lo que sucedería con la rentabilidad y por qué. Y bueno, para eso simplemente se sugería calcular algunos cuadritos útiles, como por ejemplo la utilidad por acción, el capital total y los ratios que justamente habíamos calculado, ¿no? Pero, ¿cuáles eran lo que estábamos más interesados? Era justamente en la rentabilidad por la acción, ¿no es cierto? Que es la ganancia o pérdida de capital invertido y los dividendos líquidos que se reparten en el periodo. Entonces, como les dije, casi todo se centra en el PER, ¿sí? Como pueden ver, el PER es un factor importante al momento de calcular la rentabilidad de la acción, no es el único. Y también vamos a ver que existe otro ratio que se llama el DPO, ¿sí? Que solamente es para que ustedes tengan una noción de cómo funciona este ratio. Y si quieren les voy a enviar un video para que puedan terminar, para que puedan complementar un poco los conceptos que han visto, si es que de repente algunos les es nuevo. ¿De acuerdo? No sé si hasta este punto, chicos, tengan alguna duda o esté todo claro. ¿Les es útil esta evaluación pasada para buscar reenviárselas? Sí, por favor. Creo Sí que puedes sí. hacerlo. ¿Sí? Perfecto. Voy a igual consultarlo con el profesor para estar en la misma línea. Y Fedra, si me puedes ayudar, creo que tú eres la delegada, porfa, a cierre del día, mandándome un correo haciéndome recordar, si es que en caso no lo he enviado ya, para enviárselo lo antes posible. ¿Sí? Ya, final del día a las 8 de la noche, como siempre. Sí, no, no te preocupes, a la hora que puedas. Si es que no lo he enviado para las 8, me haces recordar, porfa, para volver a insistirle al profesor y ver si él también está de acuerdo en que se las envíe. Ya, Mario, está bien. Perfecto. Perfecto, Mario, chicos. los Dime. videos para poder profundizar. Ah, ya, los videos grabados. Ujú. Sí, no te preocupes. Ahora en el transcurso de entre hoy, más tarde mañana, los termino de subir. Sí, y los que acabas de decir que nos vas a enviar para revisar. O sea, Sí, así como que me los reviso. se los envío por link como URL. ¿Les parece? Sí, perfecto. Perfecto, chicos. No sé si alguno tenga alguna otra duda adicional o consulta final. Ah, Mari, ¿cuál es la empresa para esta PC? ¿Ya nos las han dicho? ¿Se las han comunicado? Me parece que todavía no, pero Porque la PC es este sábado, si no me equivoco, ¿no? Y siempre han dicho que nos avisan con una semana de anticipación. sí, deberían estar dándoselas desde ya ahora en la tarde. E igual, si no, déjame consultarle con el profesor para estar totalmente seguro. ¿Sí? Ya, sí, por favor. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda final, chicos. ¿Algún comentario final? De acuerdo, creo que no. Ahora voy a revisar sus controles de lectura y voy a tratar de subirle las notas lo antes posible, a más tardar el lunes. Como es para desarrollo, ahí sí tengo que demorar un poquito más porque tengo que leer sus respuestas para estar totalmente seguro, pero al lunes ya deben tener sus notas. ¿Sí? Ok, Mario, muchas gracias. Perfecto, chicos. Cualquier duda, saben que me pueden escribir directamente por correo, no duden en comunicarse conmigo. Y les estoy comunicando vía mail toda la información esta que les quedó, que me habían comentado. ¿Sí? Sí, Mario, gracias. Buen fin de semana. Perfecto, chicos. Que estén bien. Cuídense mucho. Gracias, Mario, cuídate. Gracias. Hasta luego.